Cuando se siguió explorando lo que Roger hacía en estas investigaciones, que ya tienen como 70 años, no sé, estas investigaciones, se descubrió que los procesos que Roger coordinaba tenían etapas, tenían momentos. No solamente había un método terapéutico, que, como dije, podríamos llamarlo fenomenológico existencial, sino que también las personas que eran asistidas de esta manera vincular pasaban por momentos, describían su problemática. Se llama, yo le puse un nombre a esto para poder, una regla mnemotécnica, se le llama proceso David, como David pero sin la D. La D es de descripción, la A es de análisis, la B corta de valoración y la I es de integración. ¿Qué quiere decir? Un proceso terapéutico completo para Roger tiene que pasar por estas 4 etapas, donde el consultante describe lo que le pasa, lo analiza, no en el sentido psicoanalítico, sino lo revisa, lo reestructura, lo revaloriza. ¿Qué quiere decir? Las personas tenemos constructos adquiridos en nuestra historia, en nuestras vidas de relación, en nuestras vidas pasadas y presentes, y es importante revisarlas, ya sea cognitiva, pero también experiencialmente, conectarse con lo que se siente con esas construcciones. Y si lo logra, que sería el ideal, se integra de otra manera. ¿Qué quiere decir? Las personas, si nos vienen a ver, es porque algún grado de desorganización tienen, algún grado de ruptura entre la experiencia de su organismo y la realidad, entre su ideal, entre su sí mismo, lo que pretende y lo que le pasa, y también quizás algún tipo de sufrimiento manifestado en lo que comúnmente la psicología médica llama síntoma, palabra a debatir también. Y por eso consulta, si no, no consultaría, si no hubiera algún malestar. Y la idea de Rogers fue siempre, ¿cómo podemos hacer para que a través de este encuentro terapéutico, de persona a persona, revise ese malestar, lo resignifique, lo revalorice, lo resuelva, obviamente, de alguna manera, y encuentre una manera de vivir donde predomine el bienestar? No era un iluso, ni ningún idealista, ni ningún, vamos a ser sinceros, ni ningún idiota, sabía que era imposible vivir en estado de bienestar permanente, sino lograr espacios más o menos constantes de bienestar, ¿se entiende? Es decir, nadie logra estar en bienestar todo el tiempo, salvo, no sé, alguna persona muy especial. Pero, y eso se llamaría integración, que sería más o menos lo que él podría pensar una persona sana, una persona integrada. Y si una persona está integrada, en general, elige lo mejor para sí y los demás, en sus conductas, en su vida. Y elegir lo mejor para sí y los demás es vivir adecuado a sus intereses, a sus valores, a sus proyectos. Eso sería, de alguna manera, una muy sencilla definición, es mucho más complicada en los textos. Es interesante, porque también se puede debatir desde este modelo el concepto de enfermedad. Yo a veces esto lo digo cuando doy mis cursos, poca gente sabe, si bien hay varias maneras de entenderlo, pero hay una que es muy interesante, que es, enfermedad viene de una palabra que es infirmar, algo así como que algo que debe funcionar de determinada manera no funciona, por eso es una palabra médica, ¿no? Es decir, fíjense, Buber, autor interesante, muy vinculado filosóficamente a Roger. De hecho, Roger tuvo entrevistas con Buber cuando descubrió que él era un existencial. Con Paul Tillich también tuvo entrevistas y hay diálogos con estos autores. Y con Maslow, y entre todos ellos y muchos otros más crearon el movimiento humanístico en el año 1962. Fíjense que él decía, claro, ¿por qué utilizamos conceptos de la medicina? ¿Por qué hablamos de enfermos? La medicina está bien que hable de enfermos, porque, voy a dar un ejemplo sencillo, un riñón está hecho por quien sea, o por la evolución, por Dios, por lo que cada uno quiera creer, para filtrar, y si filtra, confirma su función, y si no filtra, la infirma. Y ahí está claro. Y de alguna manera la función de un médico es hacer que ese riñón vuelva a funcionar como debe funcionar, es decir, confirme su función. Ahora, gran debate sería pensar cuál es la función de la psiquis, cuál es la función del alma, y cuál es la adecuada y la inadecuada, ¿no? Por eso yo, en el curso que acabo de dar aquí en Perú, dije que hoy día se está diciendo que hay 1 o 2 enfermedades psíquicas, el resto son comunes a la especie humana, la depresión y la fobia. El resto son problemáticas, patologías puntuales, culturales,
Es interesante leer a Foucault en este tema, ¿no? Para entender mejor esto que estoy diciendo. Lo que hoy es una patología, a lo mejor antes no lo fue, y antes hubo cuestiones que se consideraban patologías, hoy no lo son. No niega las patologías mentales graves, la psicosis, la esquizofrenia, eso obviamente existe. Lo que sí considera es que como método es muy bueno para un profesional de esta línea no tener un psicodiagnóstico previo, no tener un diagnóstico. A veces se me pregunta a mí, ¿usted atiende sin diagnóstico? Sí, no tengo la menor idea de lo que tienen mis consultantes a nivel de la concepción diagnóstica. Obviamente sé hacer un diagnóstico, si me lo pide una obra social, un prepago, lo escribo, lo sé hacer, pero ahí me baso, sí, en eso sería un ortodoxo. Yo no soy un ortodoxo rogeriano, pero ahí sí sería un ortodoxo rogeriano. De hecho, a veces me han venido consultantes con un psicodiagnóstico, no lo leo, no me interesa saberlo. Cuando me derivan o derivo, no me interesa saber el diagnóstico que tiene, salvo que sea algo muy, muy grave. Entonces ahí uno tiene que tomar prevenciones, pero eso estamos hablando ahí de personas con unas patologías muy severas, riesgosas, de alguna manera. Pero fíjense, Roger investigaba, tomar un Roger, cuando la persona empezaba su proceso, lo cerraba en un sobre, lo guardaba, no lo leía tampoco el paciente ni el consultante. Poco tiempo después hacía otro Roger, y al fin del proceso hacía un tercer Roger, por ejemplo. Y ahí los abría y los leía en conjunto con el consultante, y es interesante. En algunos casos notaban similitudes, en otros no. Y lo que sí se dio cuenta es que si él hubiera estado influido por la primera lectura del psicodiagnóstico, quizás hubiera hecho otra cosa de la que hizo. Hubiera utilizado otro método, porque hubiera estado atento a lo que el psicodiagnóstico le marcaba que había que hacer, ¿se entiende? Se puede discutir esto, pero nosotros decidimos no trabajar con categorías nosográficas, no estigmatizar en ese sentido. A ver, voy a dar un ejemplo, que a veces se toma mal esto. Casi todas las problemáticas humanas devienen de emociones básicas. Por ejemplo, lo que se llama fobia deviene del miedo, lo que se llama depresión deviene de la tristeza, lo que se llama histeria deviene de la seducción, lo que se llama neurosis obsesiva, pues estoy dando ejemplos sueltos, deviene de la necesidad de orden, lo que se llama manía deviene de la alegría, y lo que se llama estados maníaco-depresivos o bipolares deviene de la alegría y la tristeza, que van y vienen, ¿se entiende lo que digo? Son niveles. Esto se estudia poco, que hay una emoción básica atrás de cualquiera de estas cuestiones que se le ha puesto un nombre. Alguien que está deprimido no está triste. Parece una tontera, como lo digo, pero si está triste, ¿por qué alguien está triste? Porque algo perdió. La tristeza tiene que ver con una pérdida, real o imaginaria. Entonces trabajemos la pérdida, no la depresión. Por supuesto, si está deprimido, depresión, hay que medicarlo, estoy de acuerdo con eso. Pero si tiene miedo, si tiene fobia, como le llaman algunos colegas, en realidad yo digo, tiene mucho miedo. La fobia en realidad es el miedo a una sola cosa, ¿no? Es porque hay una sensación de amenaza, real o imaginaria, ¿no? ¿Se entiende? Es una manera sencilla de explicar. Y si uno agarrara el DSM-4 y leyera patología o trastorno por trastorno, vería que atrás de cada uno de ellos hay una emoción de base que se está manifestando de alguna manera. Eso sería la idea de salud y enfermedad, muy simplemente dicha. Bueno, esto es importante porque nosotros, cuando decimos que atendemos personas, no es una palabra nada más. Es decir, a mí no me viene a ver un fóbico, no me viene a ver una neurosis obsesiva, me viene a ver Juan, que tiene miedo, me viene a ver Alondra, que tiene algunas conductas rituales y sufre por eso, me viene a ver Rosa, porque tiene dificultades matrimoniales, me viene a ver José, porque tiene dificultades de potencia sexual, pero en realidad viene a ver porque se siente poco hombre, porque sufre por eso. Entonces si bien estas personas que estoy imaginando y estas 3-4 situaciones que imaginé, obviamente significan un problema, no hay ninguna duda. Nosotros no pensamos que sean síntomas, pensamos son problemas. Esto es importantísimo, porque si uno considera que es un síntoma, que es una enfermedad, tendría que elaborar una estrategia diagnóstica, psicoterapéutica, metodológica. En cambio, fíjense que es muy curioso, cuando uno lo piensa como una persona que tiene miedo,
como Juan, que está miedoso. Es muy interesante porque se puede trabajar más rápidamente esa problemática que si uno piensa que tiene una fobia, por ejemplo. Pero además, esto permite a la persona sentirse comprendida como tal y no como un enfermo o como un nombre. Vuelvo a repetir lo que dije un poco más atrás, es que obviamente si uno trabaja para un sistema médico, probablemente uno tenga que utilizar alguna terminología, no lo discuto, porque uno vive en sociedad y a veces necesita saberlo, pero no cuando se está en la relación terapéutica de ayuda. Juan es Juan, no un fóbico. Juan es alguien que tiene miedo, punto. Veremos por qué, veremos para qué, veremos qué significa eso para él y por qué sufre por eso. Esto también es importante trasladarlo a la fuera de Juan, de este Juan que inventé. La idea no es que solamente resuelva su miedo y que ya, ya deje de tener ese miedo, no sé, a las arañas o a los perros, sino que también pueda, si Juan quiere y si la situación lo permite, también replantearse su sentido de vida, su existir, su estar en el mundo, su estar con el otro, con sus parejas si las tiene, con su familia si las tiene, con sus amigos si los tiene, con sus compañeros de trabajo, con su proyecto vital, con su compromiso político. Roger mucho no se metió en este tema de lo político, sí ayudó a conflictos políticos, pero nunca se explicitó muy bien cuál podía ser su ideología, aunque hay autores que lo han estudiado y dirían que en el fondo Roger, sin saberlo, era un anarquista, un idealista de que era posible algún día pensar un mundo donde no hubiera personas que mandaran a otras personas y condicionaran la vida de los demás, ¿no? Pero bueno, él nunca lo explicitó, son lecturas que se llevan a posteriori. Pero sí, no tengo ninguna duda, porque además lo vemos en la práctica, como las personas que pasan por estos procesos. En ese sentido diría que podría ser similar a los que se atienden con alguien que siga a Viktor Frankl o a Binswanger, algún autor que le dé importancia a lo existencial, no solamente a la resolución del problema o el síntoma, sino a la vida como un todo, en lo que yo llamo en algunos de mis libros el nosotrear. Es un verbo que inventé, porque creo que se sabe que un verbo implica acciones, y si alguno lee algunos de mis libros, sobre todo el enfoque holístico centrado en la persona, donde yo hablo del nosotrear, yo nosotreo, tú nosotreas, él nosotrea, nosotros nosotreamos, vosotros nosotráis, ellos nosotrean. Cada una de estas declinaciones de este verbo inventado implica un modo de estar con el otro. Es un modo metafórico que me pareció bueno y si alguno lo quiere leer es interesante, porque creo que estos modelos existenciales apuntan no solo a que las personas se sientan bien consigo mismas, sino fundamentalmente en el vínculo con los demás. En realidad, en el fondo, uno está esperando o aspirando. Me salió esperando, un fallido. Yo quería decir aspirando, pero está interesante, porque habla de esperanza. Un mundo mejor. No solamente curar a la persona de la patología que tiene.
Cuando se siguió explorando lo que Roger hacía en estas investigaciones, que ya tienen como 70 años, no sé, estas investigaciones, se descubrió que los procesos que Roger coordinaba tenían etapas, tenían momentos, no solamente había un método terapéutico, que como dije, podríamos llamarlo fenomenológico existencial, sino que también las personas que eran asistidas de esta manera vincular pasaban por momentos, describían su problemática, yo le puse un nombre a este pretende y lo que le pasa, y también quizás algún tipo de sufrimiento manifestado en lo que comúnmente la psicología médica llama síntoma, palabra a debatir también. Y por eso consulta, si no, no consultaría, si no hubiera algún malestar. Y la idea de Rogers fue siempre cómo podemos hacer para que a través de este encuentro terapéutico, de persona a persona, revise ese malestar, lo resignifique, lo revalorice, lo resuelva, obviamente, de alguna manera, y encuentre una manera de vivir pero para poder, una regla mnemotécnica, se le llama proceso David, como David pero sin la D. La D es de descripción, la A es de análisis, la B corta de valoración y la I es de integración. ¿Qué quiere decir? Un proceso terapéutico completo para Roger tiene que pasar por estas 4 etapas, donde el consultante describe lo que le pasa, lo analiza, no en el sentido psicoanalítico, sino lo revisa, lo reestructura, lo revaloriza. ¿Qué quiere decir? Las personas tenemos constructos adquiridos en nuestra historia, en nuestras vidas de relación, en nuestras vidas pasadas y presentes, y es importante revisarlas, ya sea cognitiva, pero también experiencialmente, conectarse con lo que se siente con esas construcciones. Y si lo logra, que sería el ideal, se integra de otra manera. ¿Qué quiere decir? Las personas, si nos vienen a ver, es porque algún grado de desorganización tienen, algún grado de ruptura entre la experiencia de su organismo y la realidad, entre su ideal, entre su sí mismo, lo que